En el libro o carta o epístola a los Hebreos, capítulo 11, yo quiero seguir ministrando. Ya tenemos algunas semanas que los días miércoles hemos estado ministrando acerca de la fe. Y hemos estado en este capítulo 11 de Hebreos hablando de todos aquellos hombres de Dios que por la fe quedaron escritos y quedaron sus obras, sus hechos, quedaron acá establecidos. Y hoy quiero hablar acerca de la fe de Daniel y sus amigos. Una fe sin la cual es imposible, hermano, que podamos llegar hasta el fin de nuestros días siéndole fieles al Señor en el tiempo que nos ha tocado vivir. Amén. Capítulo 11, verso 32 en adelante. Dice la palabra: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Amén. Padre, añade bendición a tu palabra y te pido que hoy una vez más tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que una unción fresca descienda sobre nosotros de tal manera, Padre, que hoy nuestro entendimiento sea abierto y podamos comprender tu palabra. Señor, hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús desautorizamos todo espíritu de duda, de temor, Señor, de incertidumbre. Y en lugar de eso te pedimos, Señor, que nos bendigas con un espíritu de fe, Señor, que pueda ser capaz en nosotros, Señor amado, de que nos lleve, mi Dios, y nos fortalezca, que podamos ir contra la corriente, Señor, de este mundo y esperar de ti, Señor, la bendición y la recompensa, como lo hicieron estos hombres en los tiempos difíciles que les tocó vivir. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede sentarse por un segundo. Me llamaba la atención que cuando se acaba la lista de los nombres, acuérdese que la Biblia comienza desde Abel hablando de la fe y menciona, hermano, varios nombres propios y con ellos las hazañas que hicieron. Pero cuando se terminan los nombres, comienza a hablar de forma general de los profetas. Y luego comienza a mencionar las proezas, los hechos, aquellas cosas que ellos hicieron por medio de la fe. Por eso era necesario para los que estaban leyendo la epístola o la carta a los hebreos que conocieran Biblia. Porque si no conocían Biblia, no iban a saber a quién se refería el escritor cuando hablaba acerca, por ejemplo, de los que cerraron boca de leones o de los que apagaron fuegos impetuosos. No iba a saber a quién se refería. Pero se supone que esta carta fue escrita a gente conocedora de las escrituras. Y por eso, hermano, el Señor en esta porción escribe y deja esas hazañas, esas proezas ahí escritas, porque al leerlas ellos iban a entender de quién se estaba hablando. Y fíjese que dentro de esas cosas que se mencionan en el verso 34, si no me equivoco, 33 y 34, comienza hablando acerca de que por la fe conquistaron reinos. Definitivamente eso tiene que ver con David, porque David, hermano, se convirtió en un hombre que Dios levantó y le dio la capacidad de conquistar. Y también, hermano, hacer justicia, alcanzar promesas. Pero luego en el 34 habla, hermano, de apagar fuegos impetuosos. Y también en el final del verso 33 habla, hermano, acerca, si usted se fija en el final,
dice cerraron boca de leones. Significa que ahí está hablando de dos cosas que tienen que ver en una misma temporada. Dos cosas que tienen que ver con la vida de Daniel y los amigos que con él llegaron cautivos a Babilonia. Fíjense que para entender eso, nosotros tenemos que ir a ver lo que dice el libro de Daniel en el capítulo 1. Solo para que usted tenga más o menos el contexto, yo le voy a leer del versículo 1 en adelante. Usted lo puede ampliar, terminar de leer todo el capítulo si quiere, para tener todo el contexto. Pero mire lo que dice la Biblia en el capítulo 1 de Daniel. Dice que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y miren lo que dice el verso 3, póngale atención. Dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, oiga, del linaje real de los príncipes, no cualquier gente, sino del linaje real de los príncipes. Oiga, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Verso 5: y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Verso 6, tome nota lo siguiente, dice: entre estos, oiga, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hasta ahí quiero llegar ahorita. Lo interesante de esto es que usted no puede comprender lo que significa el hecho de cerrar boca de leones y de apagar fuegos impetuosos si no comprende el contexto en el que ellos estaban. Porque el contexto que les tocó vivir no fue sencillo. La Biblia dice que ellos fueron llevados en cautiverio. Dios entregó al rey, hermano, de Israel, lo entregó en manos de Nabucodonosor. Y eso causó que llevaran cautivas no solamente gente, sino todos los instrumentos que eran de la casa del Señor se los llevaron. Pero me llama la atención que la Biblia menciona que no solo ellos iban cautivos, sino que dice que el rey pidió que agarraran muchachos con ciertas características. Póngale atención a eso, porque el enemigo no anda buscando cualquier gente para derribar, ni anda buscando cualquier gente para contaminar, sino que él estaba buscando gente específica. Mire qué interesante. Lo primero que pedían es que esos muchachos pertenecieran a un linaje real. Y a mí me llama la atención porque la Biblia dice que usted y yo somos real sacerdocio. Mire a su vecino, por favor, dile: por ahí te andan buscando también a ti. Es por eso que usted tiene que entender que hay una agenda. Una agenda que proviene de un sistema caído, que tiene como propósito, hermano, sacarte a ti del destino profético que Dios estableció para tu vida.
Por eso usted tiene que entender, hermano amado, que el enemigo trabaja para desenfocarte, para sacarte de donde Dios te ha establecido. Por eso, mire qué interesante, eran del linaje real, eran príncipes. Y un príncipe tiene un destino. Un príncipe está destinado a ser el sucesor de un rey. Así que ellos tenían un destino. Levante su mano derecha y diga conmigo: yo también tengo un destino profético establecido por Dios. Así que piden y dicen: quiero que me traigas muchachos que sean de un linaje real, que sean príncipes, que sean bien educados, que tengan sabiduría. Y no solo eso, sino muchachos de buen parecer y que no tengan ninguna tacha. Es decir, que estaban buscando gente con testimonio. Por eso, hermano amado, me llama la atención que el enemigo sabe sobre quiénes poner la mirada. Cuando el enemigo mira a alguien que tiene un propósito en Dios y que está luchando por salir adelante, pero no solo eso, sino que también mira en él que hay algo especial, usted tiene que entender que a esa persona no la va a dejar en paz, sino que la va a perseguir, no para destruirla, sino para contaminarla y sacarla del propósito, porque él sabe que no puede destruir a aquel a quien Dios defiende, no puede destruir a aquel cuyo Dios es Jehová. Ahora mire qué tremendo, porque para entender todo esto usted necesita tener la comprensión total de quiénes son los protagonistas de esta historia. Lo primero que menciona obviamente son a estos 4 jóvenes: Daniel y sus amigos, Misael. Usted ya oyó los nombres que no son los que mencionamos: Ananías, Misael y Azarías. Pero luego de eso se menciona también una palabra, un reino llamado Babilonia. Si usted no comprende lo que es Babilonia, usted no va a entender la oposición que ellos estaban enfrentando. Babilonia no representa una nación geográfica. Babilonia representa un sistema. Por eso en Apocalipsis hay una etapa en la que, hermano, hay una tremenda algarabía cuando se grita y dicen: ha caído la gran Babilonia. Y habla y dice: madre de las rameras. Imagínense qué tremendo cómo se le llama a ese sistema. No es un lugar geográfico, es un sistema de confusión, hermano, que se mueve alrededor del mundo con el propósito de sacar gente de sus destinos proféticos. Por eso es que usted ahora no entiende cómo es que gente que estuvo tan cerca de Dios ahora anda tan alejada de Dios. No entiende cómo gente que usted creyó que conocía a Dios, pero ahora anda totalmente alejada del Señor, fuera de su propósito. Y usted dice: ¿qué fue lo que pasó? Simplemente Babilonia lo llevó cautivo, Babilonia lo deslumbró. Pero hay algo que entiendo: Babilonia es un sistema que trabaja de la siguiente manera. Babilonia es un sistema de confusión que trabaja, hermano, cambiando o trastocando la identidad de las personas. Es por eso que cuando fueron llevados, el rey de Babilonia pidió 4 cosas que hicieran con estos jóvenes durante un periodo de 3 años. Dice que tenían primeramente que cambiarles nombre. Si usted se da cuenta, le cambiaron nombre. Y en la Biblia, nombre habla de destino o de propósito. Por eso usted tiene que comprender que a ellos les molestaba el nombre que ellos tenían. Yo no sé si usted está comprendiendo, pero al enemigo le molesta tu nombre. No el nombre que te pusieron tus padres, sino el nombre que Dios te ha dado. A él le molesta escuchar que la Biblia te llama hijo de Dios, que la Biblia te da un nombre. A él le molesta eso. Mire qué tremendo. Ananías significa favorecido por Dios.
Misael significa ¿quién es como Dios? Y Azarías significa Dios ha ayudado. Por eso lo primero que hicieron cuando llegaron a Babilonia, el eunuco lo que hizo fue cambiarles nombre y les puso nombre que tenía que ver con la adoración a sus dioses, porque querían cambiarle la identidad a estos jóvenes. Y lo que el diablo va a hacer primeramente es cambiarte el nombre que Dios te ha dado. Lo segundo, hermano, que veo ahí en cuanto a la identidad, tiene que ver con que el rey pidió que se les enseñase las letras de los caldeos. Y cuando usted profundiza en esa frase, significa que le enseñaran toda la literatura de los caldeos. O sea que iban a leer la historia, iban a leer todos los libros de los caldeos, iban a enseñarles, instruirlos en todo el conocimiento de los caldeos. Número 3, les iban a cambiar la lengua, el lenguaje, el idioma, porque ahora el idioma ya no va a ser el que tú conocías. Mire qué tremendo eso. Por eso es que usted mira que la gente que se aparta del Señor, lo primero que cambia es su forma de hablar. Cuando estaba en el Señor hablaba de una manera, y no es que estemos diciendo que de eso se trata el evangelio, sino que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso aquel que estaba cerca levantaba las manos y daba gloria al Señor, pero cuando se aparta empieza a hablar otras lenguas. No, yo no sé si estoy aquí. Número 4, les estaban cambiando la dieta, la alimentación. Querían imponerles un alimento que venía de la mesa del rey. Querían que comieran y bebieran del vino que el rey bebía. Pero mire qué tremendo. Por eso es que usted tiene que comprender que es todo un sistema que quiere cambiar, trastocar la identidad de los hijos de Dios. Y si no entendemos que desde ahora hasta el día que nos vayamos con el Señor, vamos a tener que luchar en contra de ese sistema, no importando que eso signifique enfrentarnos a muchas cosas. Si no entendemos eso, entonces, hermano, no vamos a poder discernir el por qué nos pasan algunas cosas. Mire qué interesante. Me llama la atención que el versículo número 6, si no me equivoco, dice esto: entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Significa que no eran los únicos que cumplían con esas características, sino que además de ellos 4, habían otros de linaje real, habían otros príncipes, habían otros sin tacha, habían otros como ellos, pero no los menciona la Biblia con nombre, porque lo que entiendo entonces es que los únicos que lograron vencer y los únicos que pudieron salir con vida de ese sistema fueron ellos 4. Los demás entonces fueron absorbidos por el sistema, y eso es lo que yo vengo a ministrarte esta noche, que el Señor ponga en ti una fe como la de ellos, para que el sistema no te pueda absorber. Yo no sé si está aquí conmigo usted. Despiérteme a su vecino y dígale: contigo es la cosa. En la Nueva Traducción Viviente dice en el versículo 4: selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Por eso yo quiero que entienda una cosa: cuando uno no entiende todos los propósitos de Dios, cabe la posibilidad que aquellas cosas que Dios te dio para ser usadas en el reino te sirvan de tropiezo. Uy, voy de este lado. Porque ¿quién había hecho a estos jóvenes de buen parecer? El Señor. Pero no los había hecho de buen parecer para que el enemigo los usara, sino que los había hecho de buen parecer para ser usados en el reino. Pero cuando tú no sabes lo que Dios quiere hacer contigo, o cuando el propósito de Dios se pierde en ti, aún lo que Dios te dio corre riesgo de ser usado para algo diferente.
la inteligencia, la capacidad, la destreza, la habilidad, la belleza, todo lo que Dios te dio, si no entiendes para qué te lo dieron, corres el riesgo de que el enemigo le dé otro sentido en tu vida. Por eso dice, oiga esto, bien parecidos. Y le dijo el rey, asegúrate que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, que sean aptos para servir en el palacio real. Ahora dice, enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El nombre Babilonia significa confusión. Y el problema más serio del creyente cuando no entiende su propósito de parte de Dios es que está confundido, no sabe quién es, ni para dónde va, ni entiende entonces para qué Dios lo ha traído a esta tierra. Entonces el que no sabe para qué lo trajeron, cualquier cosa le va bien. Usted se ha fijado, hermano, cuando alguien anda buscando trabajo y no sabe lo que quiere, dice lo que caiga, de lo que salga, de lo que me den. Hermano, eso es alguien que no tiene clara su identidad o su propósito. Porque cuando usted sabe lo que Dios tiene para su vida, hermano amado, usted solo va a aceptar aquello que encaja con ese propósito, y todo lo demás usted sabrá que no va con usted. Por eso, mire qué tremendas las características. Y puedo comprender lo siguiente entonces, que por la fe, por sus principios, ellos en medio de ese sistema prosperaron. Mire al que está a la par, dígale, no es necesario sumarte al sistema. Se puede prosperar yendo en contra del sistema. Ellos en medio de ese sistema prosperaron, avanzaron, fueron bendecidos por Dios. Pero lo mejor de todo, oiga esto, es que ellos vivían en Babilonia, pero nunca fueron babilonios. Ellos fueron hebreos viviendo en Babilonia y nunca aceptaron la identidad que Babilonia les quiso dar. Imagínense, hermano, qué tremendo. Y siendo hijos de Dios y mostrando el carácter de un hijo de Dios, Dios los puso por cabeza. Dios los bendijo en aquel lugar, los puso arriba y no abajo. Los honró, porque Dios honra a los que le honran. No les dio pena decir quién era su Dios. No les dio pena, hermano amado, establecer que ellos habían llegado ahí para vivir diferente, que no iban a aceptar ni la comida del rey ni el vino del rey, sino que el verso 8 dice que Daniel se propuso en el corazón, aquí adentro dijo, no importa lo que pase, yo no voy a ceder, ni voy a caer, ni me voy a contaminar con lo que el rey come. Yo no sé si alguien está aquí conmigo, pero esta noche yo creo que va a haber un llamado para definirnos. Significa que Daniel conocía de dónde venía el alimento que le daban. Tenía que haber conocido palabra. Y es que había sido instruido. Una de las características de él es que se pidieron que los jóvenes fueran instruidos, que fueran sabios, que tuvieran conocimiento. Así es que estos jóvenes que llegaron, hermano, Daniel dijo, yo tengo discernimiento y entiendo que esa comida que me traen proviene de sacrificios hechos a sus dioses. No los quiero, no me voy a contaminar con eso, ni con la comida, ni con el vino que el rey bebe. Y él le pidió al eunuco que lo atendía y le dijo, te pido que no me des, no me obligues a comer eso. Y dice que Dios le puso gracia. ¿Sabe cómo es eso? Como cuando tú realmente quieres hacer bien las cosas, y aunque trabajas en un ambiente, hermano, que está totalmente perdido, pero Dios te da la gracia. Y tú le dices a tu jefe, mire jefe, yo le quiero pedir algo, no me involucre en eso. Ay, voy de este lado. Como cuando Dios te da la gracia y ya saben que contigo no pueden contar, que mejor ni te dicen, porque ya saben que tú vas a decir que no, aunque te digan que te pueden echar, porque tú estás claro que nunca has dependido
de lo que ganas, sino que has dependido. Bueno, eso entiendo yo. Habrá gente que habrá dependido de Dios. Ellos nunca aceptaron la identidad que les dieron. Ellos lo llamaban Sadrach, Mesac, Abednego y a Daniel Belsasar. Pero aunque les cambiaron nombre, no pudieron cambiar su identidad. No pudieron cambiar lo que ellos eran en esencia. Y yo vine a hablar con gente que está determinada a que no importa lo que pase, no va a permitir que su esencia sea tocada. Así que lo primero que sucede en el orden cronológico es que en el capítulo 3 del libro de Daniel se da algo tremendo, porque el rey Nabucodonosor hace una estatua de sí mismo y comienza a pedir que todos la adoren y se postren ante la estatua. Y dice que la forma, el indicativo, míreme qué interesante esto, porque eso usted lo debería de agarrar esta noche. El indicativo o la señal que había llegado la hora de postrarse ante esa imagen era música. La música fue creada para adoración. El único objetivo de la música es adorar. Por eso, mire qué tremendo esto. Dice que Nabucodonosor promulgó un edicto, una ley, para que cuando sonara, sí, creo que está en el verso 3, dice que se reunió a todo mundo, magistrados, sátrapas, capitanes, todo. Y dice en el verso número 3 que cuando se reunieron para la dedicación de la estatua que Nabucodonosor había levantado, todo el mundo estaba de pie. La estatua estaba ahí como para ser adorada, pero no se iba a adorar hasta que comenzara a sonar la música. En el verso 5, si me lo pone ahí, porfa. Mire qué interesante lo que dice. Que al oír, oiga, el son de ¿qué? De la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero estos jóvenes saben que si se van a postrar delante de alguien, va a ser delante de su Dios, y que si van a adorar a alguien, va a ser a su Dios. Ellos estaban sabedores que no lo iban a hacer. Y mire qué interesante, porque lo que dijeron fue que el que se resistiera a eso debía ser tirado a un horno de fuego, a un horno calentado. Así que había una consecuencia por desobedecer al sistema. Había una consecuencia por ir en contra del sistema. Y a ellos les informaron de esa consecuencia. Les dijeron que si no lo hacían, les iba a tocar ir al horno de fuego ardiendo. Aquel que no adore, el que no se postre, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y ellos lo sabían. Y resulta que con todo y eso, ellos determinaron no adorar la imagen, no postrarse cuando la música sonara, ni siquiera, hermano, tener en cuenta lo que todo el mundo estaba haciendo, aún a sabiendas que eso corrían el riesgo de morir. Pero era preferible morir físicamente que morir espiritualmente, porque hay gente que anda caminando pero está muerta espiritualmente. Ellos querían estar vivos delante del Señor, aun cuando sus cuerpos fueran sometidos a cualquier cosa, porque ellos sabían, hermano, al Dios que adoraban. Y resulta que de repente le dicen a Nabucodonosor: hay 3 por ahí, ¿se acuerda? Entre los cuales estaban estos. O sea que todos los demás lo hicieron. Voy a poner un ejemplo.
si lo trajéramos a nuestro tiempo, entonces tendríamos que decir que dentro de toda la iglesia habían cuatro que no se postraron. Oiga esto, ¿por qué? ¿Por qué tengo que decir esto? Porque ¿dónde están los demás que fueron llevados en cautiverio a Babilonia? ¿Dónde están todos los demás que fueron llevados junto con estos jóvenes que también eran de linaje real y que también eran príncipes? ¿Dónde están ellos ahora? Lo más seguro, porque lo único que entiendo es que a los únicos 3 que acusaron fueron a ellos. Increíble. Ahora, cuando le dicen no lo van a hacer, ellos responden con total autoridad que no iban a postrarse, que no iban a adorar a esa imagen que ellos habían creado. Se necesita fe. Dígale al que está a la par, se necesita fe. Ahora usted entiende que la fe no solo es para que Dios te dé un carro o una casa. También se necesita fe para confiar en que cuando vas en contra del sistema, Dios te va a respaldar, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar. Mire qué interesante esto. Dice, los acusan. Y en el verso 14, cuando lo llevan delante del rey, Nabucodonosor le dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Y ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamborín, el arpa, el salterio, la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. En pocas palabras le estaba diciendo: no es negociable. Ni siquiera vamos a tomar en cuenta lo que nos has dicho. Porque la pregunta medular que Nabucodonosor hizo fue: ¿qué Dios será el que os libre de mis manos? Es que Nabucodonosor todavía no había conocido al Dios de Misael, de Asael y de Ananías. Él no había conocido al Dios que salva. Él no había conocido al Dios que respalda lo suyo. Él no había conocido a un Dios tan poderoso como el Dios que ellos conocían. Por eso cuando les pregunta, él dice: no es necesario que te respondamos. Pero ellos dicen algo en el verso 17: he aquí nuestro Dios. Oiga, qué tremendo. ¿A quién servimos? Ahí está la fe. Oiga, ahí está la fe. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Hoy, hermano, se necesita valor, se necesita fe para decirle a Nabucodonosor en su propia cara y decirle: yo sí creo que el Dios al que yo adoro me puede librar del horno y de tu mano también. Porque Nabucodonosor se creía Dios. Y mire qué interesante. En el momento ellos responden: y si no, dígale al que está a la par, y si no me libra, y si morimos en el horno, y si Dios no hace nada, y si Dios no responde. Eso es como que yo le dijera a usted, como que su jefe le dijera: mire, y si no hace tal cosa, entonces lo despido. Y entonces usted venga y le diga: mire, lo siento, pero yo tengo un Dios a quien honrar y a quien obedecer, y yo tengo un Dios que me va a preservar el trabajo, y si me lo quita, y si no me importa. Oiga, y si no nos libra, oiga, y si no
De todas maneras, tienes que saber que no vamos a servir a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Porque esto no se trata de que si Dios me responde lo hago, y si no me responde no lo hago. No, porque esto no es negociable. La lealtad a Dios no se negocia. Si Él responde, bueno, y si no responde también. Él sigue siendo Dios en los cielos y está sentado en su trono. Entonces, oiga, se enojó Nabucodonosor, se llenó de ira, se demudó su aspecto y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. O sea que la amenaza primaria era que los iban a meter en un horno ardiendo. Pero al ver la actitud de ellos, dijeron: caliéntenlo 7 veces más de lo normal. Como quien dice, por la cólera, por la ira, porque Nabucodonosor no podía comprender que alguien se resistiera al sistema. No podía entender cómo alguien en su propio rostro le estaba diciendo: no lo vamos a hacer, ni nos vamos a postrar ante tus dioses, ni tampoco nos vamos a postrar ante ti. Nos responda Dios o no nos responda Dios, no lo vamos a hacer. Calientan el horno 7 veces más y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército. Ataron a los 3 amigos de Daniel, los echaron al horno de fuego ardiendo. Y entonces dice que ellos los ataron con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y los echaron dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Mire qué tremendo. El verso 24 dice que entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Oiga, se espantó. Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron: es verdad. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos. Espérenme aquí. Agarran a los 3 que habían dicho: no nos postraremos, decididos a morir si era necesario. Pero los tiran amarrados, los tiran atados, los tiran, hermano, listos para que el fuego los devorara. Tanto era así que los tiraron fueron consumidos por las llamas. Pero cuando ellos caen dentro del horno, de repente Nabucodonosor se espanta. Oiga la palabra que se usa: se espantó. Porque cuando vio, dice: ¿no echamos 3? Sí. Es que yo veo 4 varones sueltos. Ay, hermano, es que yo quisiera trasladarle el sentir que tengo. Oiga, es que yo veo a 4 varones sueltos que caminan, que se mueven ahí en medio del horno. Imagínense qué increíble, que lo que habían diseñado para matarlos, Dios ahí en medio del horno estaba con ellos. Porque Dios siempre va a estar con aquellos que están con Él. Si usted se compromete con Dios, Dios se compromete con usted. Se necesitaba fe. Y oiga esto: yo veo 3, yo veo 4. Dice 4 varones, y los veo sueltos, y los veo que se pasean en medio del fuego. Y oiga, sin sufrir ningún daño. Solo Dios es el Dios que puede guardar a sus hijos para que no sufran ningún daño, aún en medio de las amenazas del sistema, de las amenazas del enemigo. Solo Dios puede hacer eso. Y resulta que cuando vio eso, Nabucodonosor declara, y lo más tremendo es que el aspecto del cuarto que yo veo es como el aspecto de un hijo de los dioses. ¿Qué vio él para decir: este no es hombre?
el que está con ellos. No es humano el que está con ellos. Yo lo veo con un aspecto diferente, como el aspecto de un hijo de los dioses. Imagínense, hermano, los tres, aquellos que no se postraron a la imagen, los que no se rindieron al sistema, los que no cayeron de rodillas al oír la música. Ahí estaban en el horno, pero estaban sueltos, pero estaban libres. Pero no solo eso, ahí había una compañía con ellos. Dios estaba ahí en medio de ellos. Él los guardó del fuego, Él los preservó del horno. Hermano, qué tremendo. Lo único que se quemó fueron las ataduras que les pusieron. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Espéreme, ¿cómo cambian las cosas, no? Es que la autoridad espiritual se gana. Nunca te van a respetar como autoridad espiritual cuando tú eres un monigote que se deja manipular en cualquier situación. Cuando eres como el camaleón que en cualquier ambiente te disfrazas, nunca vas a tener autoridad espiritual ni te van a respetar, sino que se referirán de ti en son de burla, el hermanito, la hermanita, pero no con la autoridad, porque ellos, para declarar la autoridad que está en ti, tienen que verte, que aunque pases por el horno, Dios está contigo. Oiga esto, usted lo ha vivido, muchos lo hemos vivido. Hemos pasado temporadas tremendas. Yo me recuerdo que cada uno de los jefes que yo tuve en mi trabajo, que me quisieron quitar por la situación de yo ser creyente, a todos los despidieron antes que cumplieran su palabra. El último que tuve fue un testigo de Jehová que quería quitarme para llevar todos sus... ¿Y sabe qué fue lo terrible? Me señalaba, me perseguía. ¿Y sabe cómo terminó saliendo de la empresa? Salió con la cabeza agachada porque lo hallaron robando. ¿Todo por qué? Oiga, ¿todo por qué? Porque el punto era, es que, así me decían, me llamaban por mi apellido en la empresa, es que Picariello no se involucra. Claro, no me iba a involucrar, porque en las fiestas que se hacían, que había que llevar toneladas de alcohol para que los invitados a la fiesta se emborracharan, yo nunca estuve, y era el jefe del departamento y nunca estuve. Entonces decían, es que no se involucra, es que no viene, es que no participa, es que por eso el equipo no está engranado, porque el jefe no participa. Y yo les decía, tienen razón, de eso no participo, pero Dios me honró todos los meses. Las ventas se daban, los números se alcanzaban, las cuotas se cubrían. Entonces yo le decía, ¿para qué me contrataron? ¿Para que se cubra la cuota o para que hagamos fiestas con alcohol? Y eso me daba autoridad. Y cada uno que decía, no, a este hay que quitarlo, a este hay que... Todos, hasta de Argentina vino uno. ¿Te acordás, amor? Vino uno de Argentina que decía que era la mano derecha del dueño y se levantó contra mí, me dijo, a este lo voy a quitar. Después se cumplió la palabra, mirarás para atrás, buscarás a los que perseguían y no los encontrarás. Los regresaron para Argentina sin son ni nada. Y yo seguí hasta que Dios quiso ahí en la empresa. Mire esto, oiga, siervos del Dios Altísimo, después de haberlos amenazado, después de haberlos tratado con los pies, después de haberles dicho, los voy a meter al horno, ahora lo reconoce y dice, siervos del Dios Altísimo. Hay gente aquí que quizá ha pasado por el horno calentado 7 veces, pero vengo a decirte que cuando llega la temporada de salir de ahí, no vas a salir como entraste, vas a salir diferente. Hasta los que te vieron entrar ahí te
van a ver diferente. Hay una unción nueva, hay una autoridad nueva que se genera. Siervo del Dios Altísimo, salir y venir. Usted sabe que eso que pasó provocó la conversión de Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo que soltar un edicto, tuvo que decir: de ahora en adelante, aquel que se refiera de una forma irrespetuosa al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea destruido. Oiga, hermano, ¿por qué? Porque 3 muchachos con carácter, con definición y con fe en un Dios que los podía salvar, cambiaron la historia de una nación. Y yo vine a decirle: no se necesitan multitudes, se necesitan un par que crean, un par que tengan fe. Oiga, en el verso 28 del capítulo 3 dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Oiga, Nabucodonosor era un pagano, era un blasfemo. Él quería que adoraran su imagen y adoraran sus dioses, pero ahora está diciendo: bendito sea el Dios de ellos. Oiga, de Sadrach y Mesach y Abednego, que envió su ángel. Oiga, él nunca había visto, ninguno de sus dioses mandaba ángeles, ninguno de sus dioses defendía lo suyo, pero ahora estaba viendo a 3 muchachos en el horno de fuego y el ángel de Dios ahí en medio de ellos. Es que tu historia puede cambiar corazones, es que tu historia puede impactar vidas, es que tu testimonio puede cambiar familias. Oiga, esta es la parte que me interesa. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. ¿Que qué? Entonces lo que está diciendo es que desde el momento que ellos dijeron: no nos vamos a postrar, ellos ya estaban confiando en el Señor. Los llevaban, hermanos, amarrados para tirarlos al horno, y ellos iban confiando en el Señor. Abrieron el horno y ellos estaban confiando en el Señor. Los tiraron y ellos estaban confiando en el Señor, de que el Dios Todopoderoso los iba a sacar de ahí. ¿Cuántos habremos pasado por hornos calentados, hornos ardiendo? Y ojo, porque ellos no estaban ahí por haber hecho algo malo, ellos estaban ahí por haber hecho lo correcto. Porque muchas veces hacer lo correcto te va a posicionar en una situación difícil. Hacer lo correcto muchas veces tiene que ver con ir contra el sistema. Un sistema donde todo es corrupto. Hacer lo correcto te posiciona. Y ellos estaban en ese horno porque a los de Babilonia no les gustó que a ellos los pusieran como autoridades. Una autoridad que se ganaron por el respaldo de Dios. Es que la autoridad, te lo repito, yo no sé para quién es esto, pero la autoridad se gana. La autoridad se desarrolla. Entonces, y dice esto: libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Ahora míreme acá. Yo admiro esto, porque ellos, con toda la amenaza y la presión, y en el cuerpo del Cristo, que muchas veces sin presión y sin amenaza cedemos. Ay, Padre Santo, se necesita fe para ir contra el sistema, fe para mantenerse en lo que tenemos que estar, fe para atravesar esta temporada que nos tocó vivir y llegar hasta el final de nuestros días y no ser encontrados como el resto de todos que se postraron ante esa imagen. Ahora salen. Nabucodonosor manifiesta una conversión, pero luego hay una transición. Nabucodonosor desaparece de la historia, comienza a reinar su hijo, que hace, hermano, desconoce
lo que le sucedió a Nabucodonosor. Y entonces su hijo cae muerto en una ocasión que el dedo de Jehová escribió, y que Daniel interpretó la escritura y dijo: tu reino te ha sido quitado, pesado ha sido y ha sido hallado falto, y tu reino ha sido quitado de ti, y muere. Entonces un hombre llamado Darío toma control, y en ese contexto resulta que Daniel está bien posicionado, pero vienen los sátrapas, los gobernadores, que querían quitárselo de encima porque era un hombre correcto. Idearon un plan, y en el capítulo 6 dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Hágame un paréntesis ahí, porque en la Biblia usted tiene que entender que siempre del lado de las tinieblas hay una antítesis a lo de Dios. Así como habían 120 en el aposento alto, y así como habían 120 trompetistas, sacerdotes que sonaron trompetas cuando la gloria de Dios se metió al templo de Salomón, así habían 120 sátrapas que querían destruir a Daniel. Ya no lo soportaban porque hermano, Daniel era un gobernador que tenía autoridad. Entonces comenzaron a buscarle faltas. Y mire lo que dice aquí. Dice el verso 3 del capítulo 6 que Daniel era superior a los sátrapas y gobernadores, porque en él había un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Oiga, el rey estaba pensando en poner a Daniel por encima de todos en el reino. Él quería darle más autoridad de la que ya tenía. Entonces los sátrapas y los gobernadores buscaron ocasión para acusarle en lo relacionado al reino, pero no hallaron nada, no le encontraron falta, porque él era fiel y no tenía vicio, ni le hallaron nada. Entonces dijeron: ¿qué le hallamos? Búsquenle, tal vez ha robado algo. No, no ha robado nada. Tal vez se va temprano de la oficina. No, se va a la hora. Tal vez le ha faltado el respeto al jefe. No, es respetuoso. Tal vez ha cometido algún error y la empresa perdió dinero por causa de él. No, el hombre es fiel, el hombre es bueno en lo que hace. Hay un espíritu superior en él. Entonces dijeron, oiga, entonces en el verso 5 dijeron: no le vamos a hallar nada a Daniel en cuanto al reino. Entonces la única manera es que encontremos alguna falta que tenga que ver con su religión. ¿Se ha fijado usted eso? Cuando ya no te atacan por defectos que tengas, sino por el lugar donde te congregas, por la Biblia que andas llevando, o por las cosas que tú practicas o vives, o por las cosas con las que te identificas. Ya no te atacan. Y aquí ya no se trata de que si eres bueno o malo, sino que cuando dices que estás en contra de algunas cosas que este mundo promueve, te vuelves enemigo de todos. Es increíble, hermano amado, cómo ahora pronunciarse por lo correcto te trae tantos enemigos. Yo, hermano, de verdad le digo, no puedo entender cómo una minoría gobierna este mundo. Usted no puede expresar con libertad lo que piensa en las redes sociales, porque inmediatamente, hermano, lo bombardean. Usted no puede expresar cosas que tienen que ver con su fe y sus creencias. Entonces a Daniel ya no le hallaban nada, hermano, no lo pudieron acusar. Entonces buscaron, tiene que ser en algo que tenga que ver con su religión. Entonces dijeron, ya sé, hagamos algo. Vamos a proclamar un edicto que diga que nadie puede orar durante 30 días. Oiga, ahí muchos de los que están aquí hubieran salido ilesos, porque pasan 30 días y no oran. No hubieran tenido problema, no necesitarían un edicto.
Pero Daniel no oraba diario. Daniel oraba 3 veces diarias. Y entonces cuando le dicen, cuando Daniel se da cuenta que los sátrapas y gobernadores habían convencido al rey Darío para que firmara y sellara ese edicto, mire lo que hizo. Oiga, Daniel, óigame, escúcheme acá, se da cuenta y le dice, oye, que dice, han firmado un edicto que nadie puede presentarle petición ni oración a su Dios en 30 días, y al que lo haga lo van a echar a los leones. Y yo no veo que Daniel salga llorando o escondiéndose. ¿Qué voy a hacer? Daniel se va a su casa con las ventanas abiertas, y dice que se fue a orar como siempre lo hacía. No le importó. Es que usted va a llegar a ser lo que Dios quiere cuando usted siga siendo creyente, no importando el ambiente en el que esté. Yo conozco gente cristiana que si está con inconversos comiendo, no ora por la comida, porque le da pena. Dios mío, digo yo, Padre Santo. O sea que va a depender de dónde estoy. Daniel dijo, no, a mí no me importa si hay edicto, si no hay edicto, si hay ley o no hay ley. Yo voy a seguir orándole a mi Dios. Llegó a su casa, se postró con la ventana abierta, ni siquiera se escondió. No era de la secreta. Daniel no era de ese grupo que nadie sabe qué es. ¿Usted le ha pasado eso, que de repente 20 años de trabajar en un lugar y de repente alguien, ¿y usted es cristiano? Sí, para la gloria de Dios. Pero en 20 años nunca se habían dado cuenta. O sea que usted nunca había dado un solo motivo para que creyeran que era creyente. Entonces, ¿de cuál era, pues? Entonces resulta que los sátrapas se van vigiando a Daniel. Vamos a ver qué hace. Dice que él oró dentro de su casa. ¿Y cómo se dieron cuenta? Tuvieron que haberlo vigilado. Llegaron, lo vieron, está orando, vamos. Y le dicen a Darío, Darío, tú firmaste un edicto. Y dice que Darío luchó, peleó toda una noche por defenderlo y no pudo. Porque los sátrapas le dijeron, todo edicto firmado y sellado por ti no puede ser revocado. Así que ahora ni modo, cumple lo que firmaste. Y lo tiran, lo meten al foso de los leones. Y mire qué interesante, otro que no le importó lo que pasara. No le importó que le fueran lo amenazaran, que lo tiraran donde estaban los leones esperando que cayeran. Esos leones eran animales que pasaban mucho tiempo sin comer, para que cuando se les tirara el sacrificio lo agarraran en el aire. Imagínense qué impresionante. Eran animales que usaban para eso. Entonces resulta, hermano, que cuando el rey oye, le dio pesar, quiso librarlo, pero no pudo. Entonces dice en el verso 16 que el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, oiga, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Hermano, qué peso de esas palabras. Y dice que le pusieron una piedra sobre el foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. O sea, para que Daniel no pudiera salir de ese foso, sino, o sea, no se pudiera levantar esa piedra. Pero oiga esto, el rey se fue a su palacio, se acostó sin comer, no sonaron instrumentos de música, se le fue el sueño. Y el rey se levantó muy de mañana, fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente. Oiga, hermano,
Dígale al que está a la par que algún día, dígale, que algún día así se expresen de nosotros. Oiga, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Verso 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel. Oiga, hermano, como que este era amigo de los otros, ¿verdad? Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Mire a su vecino, dile: ¿te das cuenta que sí se puede? Mire qué interesante. Aún con el pesar del rey, lo tuvieron que tirar, lo tuvieron que meter al foso. ¿Sabe por qué? Porque Dios pudo haberlo librado de que lo echaran al foso, pero Dios quería dar una lección a toda una nación. Él quería decirle a los 120 sátrapas, a los gobernadores, quería decirle que cuando Él envía a su ángel, no importa quién esté en contra de un hijo de Dios, Dios lo puede salvar, Dios lo puede levantar, Dios lo puede bendecir. Dios honra a los que le honran. Los animales más furiosos, los leones hambrientos, dice que el ángel le cerró la boca, pero fue la fe de Daniel que dijo: no importa si me meten aquí, el Dios al que yo sirvo es poderoso para guardarme. Yo no sé si habrá alguien esta noche que tiene ganas de desafiar el sistema, diciendo: quiero caminar con esa fe, creyendo que el Dios al que yo sirvo hace diferencia. Ahora, este tipo de fe es la que sirve para ir contra la corriente de este mundo. Si usted no desarrolla esa fe, siempre le va a tener miedo al jefe, siempre le va a tener miedo a lo que lo presiona, siempre va a ceder ante las cosas que este mundo le presenta. Los jovencitos, ¿por qué ceden? ¿Por la presión de grupo? ¿Porque en el colegio, la universidad, no les hablan? ¿Les hacen bullying? ¿Porque no van a pertenecer al grupo de los populares? ¿Porque no van a poder tener novio? ¿Porque no van a poder tener novia si no ceden? ¿Si no enseñan algo? Ay, voy de este lado. Por eso ceden, por la presión, porque el sistema te presiona y te cambia la identidad y te hace que parezcas babilonio cuando eres hebreo. Tu naturaleza no es de Babilonia. Ellos les enseñaron la lengua de los caldeos, pero no podían olvidar que el ombligo no estaba en Babilonia. Por eso no les pudieron cambiar. Ellos lucharon por una disposición de su corazón: no voy a ceder, aunque las amenazas. Mire, hermana, mire, hermano, aunque no le hablen, que no lo tomen en cuenta, aunque lo dejen solo, comiendo a usted solo y nadie le hable, ay, déjenlos. ¿Sabe qué me acuerdo? Con esto quiero ir terminando. Cuando llegan a Babilonia, Daniel le dice: te pido que no me obligues a comer de eso. Y el eunuco dice: pero si no te doy de comer y tu rostro, tu semblante desfallece, a mí me vuela en la cabeza. Daniel hizo algo: dame 10 días, solo legumbres y agua, dame 10 días.
Y al día 11 vemos cómo están las cosas. Dígale al que está a la par: siempre habrá un día 11. Míreme acá, míreme acá, míreme acá. Día 1, Daniel y sus amigos, legumbres y agua. Y los otros, el banquete, carne, vino. Y yo me imagino los de este lado. Daniel, no hombre, no disfruta la vida. La vida hay que disfrutarla, Daniel. Porque así viven muchos. No sea fanático, religioso, Daniel, no hombre. Yo me imagino Daniel va a su vasito de agua, sus legumbres. Día 2, lo mismo. Día 3, lo mismo. Día 4, igual. Día 10, igual. Pero el día 11 lo llama el eunuco: Daniel, vengan ustedes, quiero verlos. Y dice la Biblia, y el rostro de Daniel resplandecía. Uy, uy, uy. Mire, 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 mire. Déselo fuerte al Señor. Ay, aquí va a pasar algo grande esta noche. Miren el capítulo 1, verso 15. Mire qué lindo, el verso 15 dice: y al cabo de los 10 días, número 10, tiene que ver con exámenes, tiene que ver con pruebas. Por eso 10 mandamientos. Oiga, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Puede ser que en este momento tú estés en el día 4, 5, 6, donde otros por ahí te estén diciendo que te estás perdiendo de gozar la vida, que te estás perdiendo de ser feliz. Puede ser que otros te miran y se burlan de ti. ¿Y por qué pasás solo en la iglesia? Estás loco, mira, el mundo ahí hay diversión. Puede ser, ahí déjalo, porque va a llegar el día 11. Va a llegar el día 11. Va a llegar el día 11. Y en el día 11 nos vamos a ver las caras. En el día 11 nos vamos a ver los rostros. En el día 11 vamos a ver qué cosechó el uno y qué cosechó el otro. Porque no solo fue el rostro, sino que miren lo que dice el verso 16. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y le daba legumbres. Siguieron alimentándose. Y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y la Biblia comienza a decir que Dios les dio sabiduría. No había ninguno como ellos en toda la nación, y Dios los puso arriba y no abajo. Y yo vine a decirle a gente: tu esfuerzo va a valer la pena, tu entrega va a valer la pena, tu consagración va a valer la pena, el guardarte para Dios va a valer la pena, el ir contra la corriente va a valer la pena. El día de mañana se van a ver los resultados. Ay, deja los que dicen que la vida hay que disfrutarla, que la disfruten. Los quiero ver cuando estén rogando un milagro. Los quiero ver cuando vengan. ¿Con qué cara van a venir? Porque usted ahora, según ellos, usted es desnutrido. Usted se ha perdido la vida porque usted, para ellos, usted no disfruta nada. Usted es un gran aburrido. No va a la fiesta, no baila. Usted no hace todo lo que ellos hacen. Está bien, perfecto. Pero espérese, porque siempre hay un día para comparar. Y la comparación no va a ser cuánto tienes en la bolsa tú y cuánto tiene en la bolsa el otro. No, esa no va a ser la comparación. Porque si esa fuera la comparación, hermano, yo le quisiera decir que hay un montón de gente que tiene un montón en la bolsa y están muriendo de cáncer y no pueden ser sanos.
Levántese esta noche, póngase de pie. ¿Cuántos quieren esa fe para ir en contra de un sistema que tiene por objetivo trastocar tu identidad? Sacarte de lo que Dios diseñó para ti desde antes de la fundación del mundo. Hay gente que es profeta de Dios, pero que ahorita está viviendo como babilonios. Y mientras están ahí, están dejando pasar el tiempo valioso, que después van a decir: ¿por qué no entendí antes? Pero todo comienza por una determinación. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Prefiero aguantar hambre, dijo Daniel, legumbres y agua, que comer cosas sacrificadas a los ídolos. Participar de la mesa de Nabucodonosor no quiero, porque lo que comes te cambia. Por eso el valor de la cena del Señor: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, dijo Jesús, tendrá vida eterna. Porque una comida te cambia. Levanta tus manos al cielo. Yo quiero llamar a gente esta noche a este altar que diga: quiero proponerme en mi corazón. No importa cómo has vivido hasta hoy. Puede que más de alguna vez hayas sucumbido a las presiones, las amenazas. No importa. El tema no es ver hacia atrás, sino ver hacia adelante. ¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿Quieres caminar en tu llamado y tu propósito y no permitir que nada lo cambie? Corre a este altar.